Les doy las buenas tardes a todos de parte de Sermeco. Mi nombre es Paola Muñoz y lo estaré acompañando en esta actividad muy informativa que abarca el sistema de salud en Chile, un tema que está en la agenda y que incluso hoy y ayer han tenido jornadas muy noticiosas. En nombre del Consejo de Administración, de la Gerencia y de todo el equipo Sermeco, les damos una cordial bienvenida a este webinar que se llama Escenario actual del sistema de salud en Chile. ¿Cómo nos afectan los cambios? Este es un espacio para conocer y aclarar las dudas que tenemos sobre la realidad de nuestro sistema de salud, sobre el rol de las ISAPRES y las discusiones legislativas que se están dando hoy al respecto sobre esta temática. Sabemos que hay dudas, sabemos que hay inquietudes, hay incertidumbres, hay mitos, hay verdades respecto a esto, y el interés de Sermeco no es solo proteger la salud de las personas y aportar en la prevención, también es mantenerlos informados e informadas en este ámbito, ya que sabemos que tiene un gran impacto en sus vidas y en la de las personas que ustedes quieren. Antes de iniciar con la exposición, les voy a pedir a todos y todas que mantengan sus micrófonos apagados y que todas las preguntas que tengan, que se vayan dando durante la exposición de nuestro invitado, las envíen a través del chat. ¿Ya? Nuestro expositor va a responder estas preguntas al final de su exposición. ¿Ya? Así que las van dejando en el chat, nosotros las vamos recogiendo y al final de la exposición nuestro invitado va a responder todas las dudas y todas las inquietudes que tengan ustedes. Y sin más preámbulo, para contarnos sobre el escenario actual del sistema de salud y disipar todas nuestras dudas, a continuación dejo con ustedes a Patricio Fernández. Él es abogado especializado en salud, ex superintendente de salud, donde estuvo a cargo de la implementación de reformas para prevenir discriminación por género y preexistencias. Patricio es máster en salud pública y gerencia pública y actualmente cursa tercer máster en salud de medicamentos. Dejo con ustedes entonces a Patricio Fernández, que nos viene a contar hoy cuál es el escenario del sistema de salud en Chile. Adelante, Patricio. Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados hasta ahora. Gracias por la audiencia, por el interés. También agradecer, por cierto, a Sermeco. Veo que está la gerente general también conectada, otras gerencias también, así que es un tema que yo entiendo que está generando bastante preocupación en las personas, independiente de estar en FONASA, ISAPRE. Es interesante saber cómo esto de una u otra forma va a impactar alguna consecuencia negativa en el tema de ISAPRES, en los derechos que tenemos hoy día, qué pasa con las personas que están con tratamientos en curso, etcétera. Son todas interrogantes que hoy día nos tienen bastante ocupados, buscando también algunas soluciones. Está el Poder Legislativo también buscando de qué manera esto se puede estabilizar. Y también es importante transparentar cuánto de esto, lo que uno escucha a veces en la noticia, efectivamente es, qué es lo que está pasando, es tan así. Esta situación de crisis ya la hemos escuchado durante bastante tiempo, por lo tanto es una crisis que de cierta forma se ha ido prolongando en el tiempo. No sé si está Jessica, no sé si quieres saludar, Jessica, brevemente a todas las personas, unos minutitos, ¿o no? Antes de partir con la exposición. ¿Escucha despacio? A ver Sí, ahí ahí. están indicando que se escucha ¿Sí? despacio. ¿Se Sí, escucha despacio? Ahí ahí se mejor, ¿o escucha no? mejor. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor ahí, Patricio? Sí. Ya, Sí, ahí se perfecto. Jessica, escucha. nuestra gerente general, está presente hoy en día también, así que como no, por supuesto, queremos unas palabras de ella y que nos salude. Gracias, Pau. Brevemente, solamente quiero agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes esta tarde. Nosotros como organización estamos constantemente queriendo proteger a nuestros socios y creemos que también esta protección consiste en poder informarles, en poder contarle qué es lo que está pasando en nuestro sistema de salud, que como comentaba Patricio, está viviendo situaciones complejas, difíciles, inciertas, y creemos también que nosotros como organización contribuir a esta protección trayendo a un experto a quien aprovecho de agradecer. Patricio, muchas gracias por estar aquí hoy día, esta tarde. Y nada, lo invito a todas las dudas, todas las consultas que vayan teniendo, la ingresen en el chat. Quizás no la vamos a poder resolver hoy día al tiro,
inmediatamente en esta reunión, pero sí nos comprometemos como CERMECOP a entregar respuesta a sus consultas. Así que nada, solo agradecer para que Patricio continúe aquí con su exposición. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ahí están las palabras del gerente general. Bueno, y agradecer la preocupación de Sermecop también por estos temas, por mantener informados a sus socios y yo creo que instancias como estas se valoran mucho porque lo que se escucha en la noticia a veces son extractos, son segundos de cosas que pasan y hay un cúmulo de información a veces que cuesta digerir y más en un tema complejo como este. Quienes están en ISAPRE, saben lo complejo que es el tema, tratar de interpretar la cobertura a un plan de salud, tratar de entender qué es un arancel, etcétera, etcétera. Es algo muy, muy complicado. No se, ¿se escucha bajo o para todos se escucha bajo o no? ¿O alguien? Se escucha un poquito bajo, Patricio. De repente, si lo haces con un tono un poquito más alto, ahí te podemos escuchar mejor. Sí. Sí. Lo otro sería que saque el audífono y capte la cámara. ¿Probamos así o no? Probemos, probemos. En una de Ya, esas voy a ahí probar. funciona mejor. Mm. A ver ahí. Perfecto, mucho mejor. Sí, Sí, mucho mejor. Ya, mucho mejor. Entonces. Ahí sí, ya, ahí está bien. sí. Es que a veces estas cosas inalámbricas hacen interferencia con el cuerpo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Yo traje una presentación para dar un poco de contexto, para que tengamos algo de guía en la conversación. Después vamos a ir avanzando y la idea es que al final efectivamente podamos ir viendo algunas dudas puntuales que puedan eventualmente tener, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla. Me imagino que se ve. Em, Voy a tratar de Ahí se ve, aquí Patricia. hacerla completa. Y se ve completa, ¿verdad? Ya, Ahí sí. Sí, pues se ve perfecto, Patricia. Puedes comenzar con tu ya, exposición. muy bien. La cosa de la virtualidad a veces nos juega algunas cosas en contra ya. Bueno, nosotros, para que lo entendamos, nosotros tenemos un sistema mixto de salud. ¿Qué significa fundamentalmente eso? Que en Chile coexiste un sistema público, básicamente el seguro público, que es el FONASA, que reúne a la mayor parte de la población eh, y cubre hoy día, ya estamos llegando casi al 80%, 81%, esto se está moviendo bastante, porque como vamos a ver más adelante, había una migración importante de las personas de ISAPRE-FONASA, por diversos motivos que vamos a ir viendo. El sistema público fundamentalmente cubre a quienes cotizan el 7% de las personas carentes de recursos. Por otro lado, tenemos el sistema de ISAPRE, que es un sistema de multiseguro privado, ¿cierto? Que son entidades de seguridad social, así por lo menos están definidas en la ley, y cubre quienes cotizan el 7% o más según el precio del contrato. A ver, en promedio, las personas que cotizan en ISAPRE cotizan un 10,3%, es decir, más de ese 7% que cotiza en FONASA. Cubre al 16% de la población más o menos y provee servicios a través de instalaciones tanto privadas como públicas en ese sentido. Aproximadamente un 5% de la población chilena está cubierta por los servicios de salud de las Fuerzas Armadas o son trabajadores independientes sin seguro. En el caso del FONASA, desde ya diremos que el 7% que cotizan las personas solo alcanza para el 25% del presupuesto del FONASA. Es decir, el 75% del presupuesto del FONASA restante proviene de los impuestos a las personas. ¿Ya? Solamente un 25% proviene de la cotización de las personas. Por eso es tan relevante que para hacer cambios importantes o fortalecer el seguro público se requiere necesariamente aumentar los impuestos. ¿Ya? Hoy día tenemos un sistema de salud público también desfinanciado, tenemos muchos problemas financieros para cubrirlo y uno de los temas prioritarios ahí es un alza de impuestos que obviamente no todo el mundo está dispuesto a que eso ocurra. También tenemos que el gasto del sistema público de salud se ve fuertemente golpeado por las licencias médicas. Ya más del 30% del presupuesto del FONASA se destina al pago de licencias médicas. Eso significa que prácticamente se come todo lo que aporta el 7% de las personas. ¿Ya?
Ahí hay también que revisar algún tema relacionado con cierta evasión que puede haber, es decir, personas que de una u otra forma tienen ingresos, pero en el mercado informal o de alguna otra forma que el sistema no los capta con la obligación de cotizar. Y aparecen registrados a veces en FONASA, donde están precisamente las personas carentes de recursos. Un poco de escáner el tema del FONASA, estamos hablando de más de 15 millones y medio de beneficiarios, más de 12 millones y medio de estos beneficiarios pueden acceder a la modalidad libre elección. Recuerden que las personas que están en FONASA se pueden atender en la modalidad institucional, que significa que se atienden en la red pública, considerando como puerta de ingreso, en este caso la atención primaria, los CEFAM, ¿cierto? Las personas están inscritas en los CEFAM dependiendo del lugar de su domicilio. Esto significa que está en una población georreferenciada, donde ahí hay un modelo de atención biopsicosocial, donde un modelo de salud familiar, y si las personas requieren alguna atención de especialista, normalmente son derivados a la atención secundaria dentro de la misma red o fuera de la red, si es que se trata de alguna prestación que no se dé dentro de esa red. Esa es la modalidad de atención institucional. Desde hace algún tiempo, en la modalidad de atención institucional existe el copago cero, que antiguamente los FONASA B, C y D tenían un porcentaje de copago. Eso por una política se eliminó, ¿cierto? Y hoy día no existe eso. Pero tenemos que la gente que está en FONASA B, C y D puede hacer uso de la modalidad libre elección. ¿Qué significa eso? Que se pueden atender en prestadores privados en convenio, ¿ya? Donde vamos a tener una cobertura aproximada de un 50% para los ambulatorios y se nos cae la cobertura del FONASA en la MLE a menos de un 15% en lo hospitalario. Es decir, tenemos un problema en esta modalidad de uso que es la cobertura hospitalaria y que eso es lo que le implica a muchas personas que están en FONASA, que el acceso a una consulta puede ser más fácil, pero cuando tienen que tener una intervención quirúrgica o hospitalaria, esa persona se ve afectada porque precisamente la cobertura es muy, muy baja desde el punto de vista hospitalario. Según estudios, utilizan la modalidad libre elección entre un 48 y un 52% de la población asegurada, y eso es muchas personas, es decir, y aquí es donde viene la importancia de los prestadores privados, tanto para el seguro público como para las ISAPRES, que son los seguros privados. Tenemos que más de 6 millones de estas personas ocupan la modalidad libre elección y más de 3.100.000 personas solo usan la modalidad libre elección, es decir, nunca van a un hospital público. Por lo tanto, acá vamos a decir que es un primer riesgo de que en nuestro sistema de salud los prestadores privados no continúen funcionando porque, como vamos a ver más adelante, atienden a una cantidad muy importante de la población del FONASA, ¿cierto? En el sistema privado, acá hay un tema de distribución de rentas, pero fundamentalmente acá tenemos que más de 1.900.000 personas son cotizantes, el resto son básicamente cargas, ¿ya? Por lo tanto, este nivel de cotizantes también ha ido disminuyendo en el tiempo, lo cual ha producido una merma en los ingresos de las ISAPRES y también, recuerdo usted, menores cotizantes, que son los que aportan, ¿cierto? Menores también son los ingresos de las ISAPRES y es lo que se ha ido generando en este último tiempo. Del 2020 a la fecha se ha visto, según datos de FONASA, incrementada la migración de personas de ISAPRE al FONASA y durante el primer trimestre del 2023 ha recibido FONASA 213.000 personas que provienen en este caso de ISAPRE, y si uno lo extiende al año anterior, ya prácticamente una ISAPRE completa ha salido desde el sistema de ISAPRE y se ha traspasado al FONASA. Y recordemos, hagamos el ejercicio de pensar que esas personas buscan seguir atendiéndose en prestadores privados y ahí es donde viene el problema de la cobertura que hablábamos delante, que, insisto, mientras sea ambulatoria se puede cubrir, pero cuando pase a ser hospitalaria disminuye bastante. Este gráfico, básicamente lo que nos podemos quedar es algo relacionado con lo anterior, en el sentido de que la línea roja, que es FONASA, tiene un leve crecimiento en forma constante,
en cuanto a su población beneficiaria, y la ISAPRE en el último tiempo ha tendido la baja. Ahora, digamos que el sistema ISAPRE es un sistema que no crecía mucho tampoco, hace mucho tiempo que no crece, y normalmente es un sistema que se genera una movilidad interna entre ISAPRE y, eh, y se nutre básicamente de algunos jóvenes que van ingresando y que buscan planes a veces bajo el 7% para poder obtener algún tipo de excedente, ¿cierto? Excedente que, digamos, adelantándonos, sea de paso que la famosa ley corta que ustedes han escuchado de ISAPRE, lo que se planteó fue precisamente que el 7% va a ser la base de cotización, es decir, en la práctica se terminan con los excedentes si es que esa ley corta es aprobada, lo cual probablemente también va a generar un desincentivo de los más jóvenes a ingresar al sistema de ISAPRE, mermando aún más el tema de los ingresos del sistema de ISAPRE. Entonces tenemos un sistema de ISAPRE que no crece hace mucho rato, causas, obviamente, las que conocemos. Esto significa que tenemos un sistema que no ha sido modernizado en el tiempo, donde han habido intentos de modernización, intentos de reforma del año 2010 en adelante, no ha habido acuerdo político para eso, y por lo mismo tenemos un sistema que aparece con múltiples deficiencias relacionadas con excesiva judicialización, discriminación, falta de transparencia, etcétera, que son los problemas que más se le imputan al sistema ISAPRE. No obstante, el sistema ISAPRE paga anualmente algo así como 3.000 millones de pesos en comisiones a los agentes de venta por un sistema que no crece, es decir, se da solamente en la modalidad inter-ISAPRES y respecto de personas que no tienen preexistencia, porque ustedes saben que las ISAPRES aún restringen el ingreso de las personas que tengan preexistencia. Acá hay un tema sanitario que tenemos que tener presente a futuro y en futuro próximo, y ya lo estamos viviendo, y vamos a ver los números más adelante, que esto golpea fuertemente a ambos sistemas. Es decir, la siniestralidad GES disminuyó en el año 2020 fuertemente, y eso no dice relación con que las personas se hayan dejado enfermar, sino que por una reconversión de los servicios de salud producto de la pandemia, por la menor concurrencia de las personas a realizarse sus exámenes preventivos, etcétera, disminuyó la activación de patología GES. Ustedes saben que los GES hoy día son 87 problemas de salud, donde hay muchos cánceres, donde hay muchas patologías que requieren una atención inmediata y eso tiene una baja de su activación. Después los años siguientes se ha venido recuperando, pero acá lo que tenemos que tener presente es que en los años que vienen, esa recuperación aún no alcanza a esas personas que no activaron oportunamente, además de lo que ya está retrasado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en los próximos años un aumento del costo de la salud para los sistemas de salud, producto de que estas personas probablemente van a llegar más enfermas o van a tener más retraso en el inicio de su tratamiento, y eso va a golpear fuertemente al sistema público y al sistema privado. El tema GES, ustedes saben que son garantías. Eso significa que la persona tiene garantizado el acceso, tiene garantizada la calidad de la atención, lo que significa que su atención se va a realizar en un prestador acreditado. Tiene protección financiera. Esto significa que existe un copago máximo que la persona va a asumir como tope y el resto no. Y eso es como lo máximo que se puede cobrar, y a su vez tiene una garantía muy relevante que es la garantía de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que las prestaciones se van a realizar en los plazos que establece el decreto, es decir, el inicio de un tratamiento, el inicio de un diagnóstico, la confirmación del diagnóstico, se tiene que hacer dentro de un plazo determinado. Y si ese plazo no se cumple, las personas pueden exigirlo y estaríamos frente a una garantía de oportunidad retrasada. Históricamente, antes de la pandemia, las garantías retrasadas que teníamos como sistema nos superaban las 8.000, 9.000. Hoy día tenemos 72.000 garantías retrasadas al 30 de septiembre del 2023. Entonces tenemos un problema ahí sanitario bien potente,
que hay que hacerse cargo, porque dentro de esto, un porcentaje importante de esto son cánceres, un porcentaje importante de esto son pesquisas de otras enfermedades crónicas también, que es importante para evitar que esas personas se enfermen aún más y después vuelvan o lleguen en peores condiciones a los hospitales, clínicas, etc. Entonces tenemos un tema ahí muy, muy, muy complicado. En el tema no GES, es decir, todo lo otro que está fuera de estos 87 problemas de salud, tenemos otro problema, que tenemos una lista de espera en cifras ya récord, que estamos hablando de 320.457 intervenciones quirúrgicas pendientes con un promedio de 464 días de espera. Por mucho que habramos querido cambiar esto, porque hoy día tratan de hablar de la mediana en vez del promedio, en general siempre se habló del promedio, y ese promedio, el día de espera de 464 días, es muy, muy complejo. Imagínense lo que será esto si uno lo lleva a un tema traumatológico, por ejemplo, donde las personas no pueden trabajar, donde a su vez se genera un gasto de licencia médica, donde la persona está con un problema que se agrava en otras patologías, etcétera, y esa persona tiene que estar esperando esa cantidad de días para poder ser intervenido quirúrgicamente. Estamos también teniendo cifras bastante complicadas en las consultas de especialidad, es decir, tenemos 2.326.980 consultas nuevas de especialidad, con un promedio de espera de 371 días. Es decir, imagínense que esto es solamente para ese porcentaje de la población que no se atiende en la modalidad libre de elección, es estas personas que concurren a los centros de salud pública. Por lo tanto, con esto, si yo a esto le sumo otro número más, que es una tasa promedio de 40 días de ausentismo por funcionario que trabaja en el sistema de salud, nos hace absolutamente inviable tener un sistema de salud público y único para toda la población. Es decir, con estos números es absolutamente imposible que el sistema público se haga cargo de este cúmulo de atenciones. Por su parte, el sistema privado de salud tiene sus propios problemas, que yo les decía, en relación a la discriminación, en relación a la judicialización, y también podemos ver que hay más de 53.555 planes de salud vigentes. Es decir, hay una multiplicidad de planes también que hacen muy, muy compleja la determinación de las coberturas, los derechos, la claridad, etcétera, etcétera. Y estas son materias que se han intentado reformar, pero ya les comenté que los intentos de reforma hasta ahora han sido bastante infructuosos. Sin embargo, el sistema privado de salud registra una cobertura promedio de un 63,2% en los planes de comercialización y de un 62,1%. Esto es muy superior a lo que registra el FONASA en su modalidad libre de elección, donde tiene un 38% de cobertura. Es decir, ahí hay un espacio que hay que cubrir y que hay que llenar si es que nos ponemos en la figura de las personas que pasan de ISAPRE a FONASA. Y ahí es donde probablemente aparece la opción de una cobertura complementaria, como la que puede entregar Sermecop, que tiene una ventaja, digamos, en este sentido, porque Sermecop, por ejemplo, entrega una cobertura, un plan complementario de salud sin preexistencia, por ejemplo. Y la alternativa que ha propuesto el gobierno para poder mantener una cobertura más o menos aproximada al de ISAPRE es a través de la ley corta, que colocaron una tercera modalidad de atención que le llamaron modalidad de atención de cobertura complementaria, donde el FONASA va a intermediar seguros complementarios. Bueno, eso hay que decirlo, que cada vez se ve más lejano de aprobación. Vamos a ver cómo sale en los próximos días, porque las compañías de seguro la verdad que no están muy interesadas en entregar ese tipo de cobertura a los precios que está pensando el FONASA. El FONASA había pensado en un precio cercano a los 30.000 pesos por persona, que significa un grupo familiar de 4 personas, ya estamos hablando de 120.000 pesos por sobre el 7% de cotización, para poder llegar a una cobertura similar a la de ISAPRE. Por ahora hay distintas ofertas desde el punto de vista complementario. Obviamente los seguros complementarios no están regidos por la Super de Salud,
Si uno tiene algún problema no puede concurrir ahí, tienen duración anual, etcétera, y muchos de ellos tienen preexistencia. En el caso de Sermecop tienen esa ventaja, digamos, comparativa y por eso hay que siempre ir viendo cuál es la mejor alternativa de cobertura que ustedes puedan eventualmente tener. Ahora, ¿qué pasó con la ISAPRE? ¿Por qué llegamos a esta situación? Si la ISAPRE ganaban plata, si la ISAPRE tenían márgenes de ganancia, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema ISAPRE se concibe sobre la base de que se puedan reajustar los precios año tras año. Es decir, los costos de salud en todo el mundo van subiendo año tras año, y lo que hacía la ISAPRE es que si las clínicas le subían los costos de las prestaciones, ese costo lo traspasaban a los beneficiarios, a los afiliados. ¿Cómo lo hacían? A través de las alzas de precio base, que se permite por ley, que es todos los años eso, a través de el reajuste de la UEF también, ¿cierto? Que se reajusta de acuerdo al IPC, y se va reajustando al UEF, la mayoría de los planes tienen UEF. También cada 3 años se dicta un nuevo decreto GES. Por eso los problemas de salud GES han ido subiendo de 80, ¿cierto? Después tuvimos 85, ahora tenemos 87, y eso se hace cada 3 años. Y la ley dice que cada 3 años la ISAPRE puede reajustar el precio. Por eso también hay alzas de precio. Pero ¿qué pasó en pandemia? En pandemia, la ley, que se reguló primero las alzas de precio base, a través de una ley, que es la ley 21.350, dijo, a ver, usted ISAPRE ya no va a poder reajustar a su antojo. Ahora la Superintendencia de Salud va a calcular un indicador máximo de reajuste. Es decir, no es lo que usted diga, es lo que resuelva la Superintendencia. Una suerte de IPC de la salud, si lo queremos ver simplificado. Y además, esa ley ordenó el congelamiento de las alzas de precio base por 2 años. Eso fue como una primera cosa. A eso tenemos que sumar que las licencias médicas se dispararon como nunca antes se habían disparado. Hubo una licencia que se creó, la médica preventiva parental, o la postnatal parental, ¿cierto?, de emergencia, postnatal parental extendido, donde en el fondo históricamente estas licencias médicas las asumía el fondo, que es público, ¿cierto? Esta ley dispuso que eso lo asumiera la ISAPRE, y eso costó más de 100.000 millones de pesos aproximadamente. Y obviamente comenzaron a subir también los recursos de protección, se multiplicaron los recursos de protección por alzas de precio base, por tabla de factores, etcétera, etcétera, que eso le significaba a la ISAPRE algo así como 30.000 millones de pesos anuales en costas. Hasta que eso ocurrió durante 2 años, y el año pasado, fines del año pasado, la Corte Suprema resolvió, dijo, vamos a terminar con esta cosa de la judicialización, y se le ocurrió resolver fallos con aplicación general. Es decir, ya no solamente beneficiando a la persona que presentaba el recurso, sino que dijo, esto lo resuelvo para toda la cartera porque quiero terminar con esta cosa. Los presidentes de la Suprema todos los años decían, estamos llenos de recursos en la ISAPRE, saturados, qué sé yo, todo, y comenzaron a decidir, dijeron, bueno, si el poder político no es capaz de llegar a un acuerdo, como en nuestro país nos cuesta llegar a acuerdo para todo, la Corte comenzó a sacar estos fallos que han sido lapidarios para las ISAPRES. Primero, el fallo de tabla de factores. Vamos a avanzar aquí. El fallo de tabla de factores, donde lo que resolvió fue lo siguiente. Dijo, mire, usted ya no puede aplicar la tabla de factores antigua. ¿Qué es la tabla de factores? Por un poquito para adelante, es esta. Esta es la tabla de factores, que se usa, la del lado izquierdo, que es la más extensa, es la que usaron las ISAPRE hasta antes del 2020. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí que es una tabla que tiene más de 14 tramos y es claramente discriminatoria entre hombre y mujer, castigando fuertemente a los menores de 2 años, también a las mujeres en edad fértil, etcétera, etcétera. Y esa tabla es la que se multiplica por el precio base. Es decir, si yo quiero calcular el precio que va a pagar en ISAPRE, tomo el precio base de mi plan, que pueden ser 2 UF, 2 UF y media, etcétera, y lo multiplico por este factor. Y me ubico en esta tabla, digo, ¿dónde estoy de acuerdo a mi edad? Ese es el factor.
Si yo tengo cargas, ubico a mis cargas en la misma tabla y después sumo todos los factores, el mío más el de mis cargas, y lo multiplico por el precio base. Eso me va a dar el precio que tengo que pagar y aparte se paga el precio GIES, ¿ya? Pero nosotros, como vimos que esta cosa legislativa no avanzaba, en el año 2019, a fines del 2019, sacamos esta tablita al lado derecho. Y esta tabla al lado derecho disminuimos los tramos de edad, eliminamos la diferencia entre hombre y mujer, y finalmente la Corte Suprema lo que dijo fue: oiga usted, ISAPRE, esa tabla es menos discriminatoria, ocúpenla. ¿Por qué en ese momento nosotros no aplicamos a toda la cartera como lo resolvió la Corte? Porque la Super de Salud no puede intervenir los contratos vigentes. Por ley no puede, por una norma administrativa. La Corte sí puede hacer cosas que los entes administrativos no hacen. Entonces nosotros hicimos obligatoria esta tabla para los planes contratados desde esa fecha hacia adelante, y la Corte ahora dijo: no, esta tabla se la tiene usted que aplicar a todos. Entonces dijo: mire, si usted al aplicar esta nueva tabla le da una diferencia a favor de la persona en plata, es decir, aplicando el nuevo factor, usted le tiene que reintegrar ese dinero a la persona desde esta fecha de 2020 hasta cuando se haga el pago. Eso como primera cosa. Después dijo: si producto de la aplicación de la nueva tabla, usted le resulta que tiene que pagar más, porque pueden darse múltiples situaciones, es decir, si hoy día me ubican en la tabla y este factor pasa a ser superior al del anterior, o si yo tenía mi precio congelado por judicialización, es decir, hay una serie de alternativas donde yo podría eventualmente pagar más, usted, ISAPRE, no le puede cobrar más a esa persona. Entonces ahí se produjo un desbalance y la Superintendencia de Salud hizo un cálculo y dijo: mire, esto significa 1.400 millones de dólares para el sistema ISAPRE. Y además, este fallo tabla de factores resolvió que las ISAPRES no le podían seguir cobrando a los menores de 2 años. Es decir, toda persona menor de 2 años, la ISAPRE no le puede aplicar el factor, porque dijo la Corte, y aquí una cosa bien rara, pero lo resolvió así, dijo: mire, lo que usted se puede gastar ISAPRE en un menor de 2 años está suficientemente cubierto por lo que usted, ISAPRE, le cobra por GES a las personas. Chuta, ya, perfecto. Hicieron todos esos cálculos, también hay que hacer devoluciones por ese concepto. Entonces dijeron: ya, 1.400 millones de dólares. Y se dieron cuenta que si eso se aplicaba, el sistema se termina mañana. Es decir, eso equivale como a las utilidades de como 30 años para atrás, sin contar que esto todavía no ocurre, digamos, se va generando deuda. Cada mes que pasa se va generando más deuda. Entonces, la ISAPRE, lo que hizo el gobierno, dijo: mira, para dar flexibilidad a la aplicación de esta cosa y hacer cumplir este fallo, yo no tengo facultades, le dijo a la Corte, vamos a tener que tramitar una ley, que es la famosa Ley Corta de ISAPRES, ¿ya? Entonces, esa ley corta lo que dijo es: son 1.400 millones de dólares lo que hay que devolver, pero le vamos a dar a las ISAPRES un plazo de 10 años para que reintegren esos recursos. Vamos también a darle facilidades, que ellos mismos digan, y unas alzas de precio ahí por entre medio como para compensar. Y todos vieron y dijo: esta cosa no da, entonces tampoco daba, entonces dijeron: chuta, vamos a hacer un comité de expertos. Vamos a hacer un comité de expertos. Y el comité de expertos emitió un informe donde curiosamente la deuda bajó de 1.400 millones de dólares a 451 millones de dólares. Porque hizo varias cosas. Primero resolvió esto del 7% que yo les decía, es decir, nadie puede pagar menos que su 7% por un plan de ISAPRE. Con eso termino con los excedentes y lo paso a ingreso de la ISAPRE. Segundo lugar, vamos a hacer algo que se llame mutualización, que en términos simples es como yo les decía, que hay personas que les debió haber subido el plan, pero la ISAPRE no les puede cobrar esa alza, igual considerarlo en número, en plata, y mutualizar, es decir, compensar entre aquellos que les bajan. Y con esa compensación virtual, de cierta forma, bajaba esta deuda a 451 millones de dólares.
Pero para que esto se materialice, había que hacer indicaciones al proyecto de ley. Y el gobierno presenta indicaciones y no tomó lo de la mutualización. Por eso se generó este lío, donde en el fondo la deuda volvió a ser de $1.000 millones la deuda, y ahí está entrampada esta ley corta que la semana pasada se aprobó lo que decía relación con el 7%, que es una de las partes que yo le decía, pero no todo, ¿ya? Y ahí está la discusión política, si la mutualización se va a reincorporar, si se va a buscar otro mecanismo, pero lo que está claro es que los $1.000 millones, un poquito más, es algo imposible de asumir. Y lo que no quiere el gobierno, obviamente, es tener que asumir, de dar pie atrás entre una cifra que dijo y una cifra que puede ser. Las personas, por su parte, están esperando la devolución. Entonces, compatibilizar que las personas esperen la devolución con la continuidad del sistema es lo que hoy día se está discutiendo fuertemente. Pero cuando se estaba discutiendo todo esto en medio, aparece otro fallo. Porque las ISAPRES, yo les dije que estuvieron 2 años sin reajustar precios. Entonces, justo les cayó del cielo el decreto GES, que se reajusta cada 3 años. Entonces las ISAPRES se fueron literalmente al chancho y subieron el precio demasiado, más allá de lo que lo habían hecho históricamente, particularmente un par de ISAPRES, y las personas obviamente judicializaron, y con razón, porque si uno lo lleva a números, las ISAPRES marginan, ganan plata por lo que reciben por GES. Porque solamente en el sistema ISAPRE, 1 de cada 4 personas hace uso del GES pudiendo hacerlo. Es decir, hay una subutilización del GES en ISAPRE. Y claro, las ISAPRES toman esto como un solo ingreso, pero si uno quisiera aislar el tema, solo por GES, las ISAPRES ganan plata por ese concepto. Entonces la Corte resolvió que tenían que ajustar el precio GES a lo que había sido el trienio anterior, básicamente, con un máximo de un 7,6%. El trienio anterior fue en el decreto que es 2019-2022. Y eso fue en agosto que quedó firme esa sentencia, y de agosto a la fecha no hay ninguna razón para que las ISAPRES no hayan aplicado eso. Como que todos estaban haciendo ahí, viendo qué pasaba con la ley corta, todo, hasta que la Super ingresó una solicitud a la Corte, y la Corte le dijo, mire, no, las ISAPRES tienen que cumplir este fallo ahora. Y por eso, para las personas que están en ISAPRE, ahora, en los primeros días de diciembre, les informaron la baja del precio, y en enero las ISAPRES van a comenzar a recibir los menores ingresos. Es decir, bajan 325.000 millones, de 325.000 millones a 283.000 millones. Es decir, algo así como un 13% de disminución de los ingresos, que esto significa básicamente 40.000 millones de pesos mensuales y un 13% de disminución en los ingresos. Esto significa básicamente que en enero, febrero y hasta marzo, por lo menos 2 o 3 ISAPRES van a incumplir sus indicadores legales, lo que significa básicamente que caen en una situación de insolvencia. ¿Ya? Eso es lo que está hasta ahora. Sin embargo, el día de ayer se aprobó otra salida que se buscó para esto. ¿Qué se buscó para salir del GES? Una llamada ley miscelánea. ¿Qué es una ley miscelánea? Es una ley que se dicta todos los años después de la ley de presupuesto, que es para hartas cosas, digamos, para los reajustes del sector público, para ejecutar algunos programas, etc. Es una ley que tiene de todo, por eso es miscelánea. Y dijeron, es la única tramitación que nos queda, metamos ahí la posibilidad de adelantar el ICSA, que es este IPC de la salud que yo le decía. Este indicador, que es indicador de costo de la salud, que normalmente se debería publicar en marzo, para comenzar a aplicarlo en junio, lo que se propuso fue adelantarlo, es decir, que se genere ahora en enero para que las ISAPRES comiencen a percibir los ingresos en abril. ¿Ya? Esa es como la idea de adelantarlo, es decir, vamos a tener un sistema muy, muy complicado estos primeros meses, con el riesgo de que termine también los convenios con algunos prestadores,
Y ahí es donde se va a generar probablemente un problema bastante grave, porque también se produce un problema de garantía con los prestadores. Es decir, toda la deuda que tienen las ISAPRES con los prestadores se tiene que garantizar en la superintendencia, lo cual va a aumentar la necesidad también de recursos. Eso es lo que ha pasado ahora. Se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero no ha terminado esa tramitación, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde se está negociando finalmente qué es lo que se va a aplicar. Ahora, esto es lo que se propuso, este aumento de precio. Obviamente, la única manera de estabilizar este sistema con estos fallos va a ser sobre la base de los aumentos de precios, pero hay quienes creemos que no es justo que solo se transforme en un traspaso de esta necesidad de reembolso todo al bolsillo de las personas. Lo que creemos que esto tiene que ir en conjunto con algunas propuestas de reforma que se han estado pretendiendo tramitar hace mucho rato y que yo formé parte de una comisión de reforma hace muy poquito, que creó la Comisión de Salud del Senado, y entregamos varias cosas que ponen fin a las preexistencias, que tiene planes estándar, que fortalece el FONASA, etcétera, y esperamos que esas cosas sean consideradas en los próximos días. Aún está pendiente esta discusión, digamos, pero es lo que se está buscando. La viabilidad política está en cuestión. Saltó rápidamente un sector del mismo oficialismo o la oposición cuestionando este adelantamiento, pero si hay algo que nos tiene que preocupar es esto. Primero, la caída de la ISAPRES genera un efecto en las personas que están en tratamiento. Segundo, los prestadores privados. Yo dije, el rol de los prestadores privados para la gente de FONASA es muy importante, resuelven el promedio del 20% de la lista de espera. En atenciones específicas como la diálisis contribuye con un 90%, en trasplantes con un 89%, trabajan más de 210.000 personas. Es decir, estamos enfrentados no a un problema solo sanitario, sino realmente un problema social. Y el 61% de los ingresos de los prestadores privados provienen de las ISAPRES y solo el 39% del FONASA, con un promedio de pago de 6 meses más o menos el del FONASA versus el de las ISAPRES, que es más breve. Es decir, estamos en un riesgo inminente de que los prestadores privados caigan en esta insolvencia. Las ISAPRES, por su parte, han ido aumentando la deuda y por eso han ido también terminando los convenios con prestadores privados, lo cual genera un tema de colapso. Por otro lado, FONASA también mantiene una deuda muy, muy importante con el sistema privado de más de 343.000 millones de pesos, lo cual también lo hace bastante complicado. Y finalmente, lo que nosotros como asegurados, seamos de FONASA, de ISAPRE, ¿qué es lo que queremos? La gente que está en ISAPRE quiere mantener su estándar de atención ante la pérdida de la cobertura de ISAPRE, es decir, ok, mándenme a FONASA, pero yo me quiero seguir atendiendo con esta cobertura. Ojalá yo tenga la posibilidad de elegir dónde atenderme también. Si soy FONASA, lo que me interesa es evitar la lista de espera, asegurar una buena cobertura, ¿cierto? Y también, obviamente, entre otras cosas, quienes se atienden en la modalidad institucional van a requerir también mejor atención, mejor calidad, el trato, qué sé yo, todo esto es relevante. En este escenario hay personas que están tomando diversas definiciones en relación a complementar quienes se están yendo al FONASA con seguros complementarios. Yo les quiero decir que esa no es la solución a todo. Obviamente cuando proliferan los seguros complementarios porque hay una falla del sistema, digamos, y hoy día la falla está dada por la lista de espera en el FONASA, está dada por la baja cobertura. Si la cobertura del FONASA en la modalidad libre de elección no es incrementada, esas personas van a seguir teniendo problemas, sobre todo las que provienen de ISAPRE o quienes están en FONASA D, fundamentalmente B, C y D, que se atienden en prestadores privados, ahí es donde podemos tener un problema grave. Me parece que quienes han leído bien esto son precisamente entidades como Sermeco, precisamente que están preocupados de captar o de más bien captar esta necesidad y crear productos para poder cubrir eso. Hay hoy día una proliferación de productos de seguros complementarios, pero el llamado también es a que vean bien, no hay una expertise de compañías de seguro en la venta, por lo tanto no son como los agentes de venta de ISAPRE que tienen más conocimiento. También ustedes preocúpense de informarse muy bien de las coberturas que están contratando
y tener la claridad de que ahí van a tener un problema de responsabilidad de la prima, si es que hacen uso del seguro, van a tener un problema también probablemente asociado al término de la cobertura, si es que resultan ser muy sinestrosos para la compañía de seguro, y también obviamente las personas con preexistencia van a estar muy complicadas si es que no se aprueba esta modalidad de cobertura complementaria que está proponiendo el FONASA en la ley corte. Así que el llamado es a ver bien este aseguramiento complementario, quienes están hoy día en ISAPRE y están con tratamientos en curso. Mi recomendación es que no se cambien aún al FONASA si pueden seguir pagando el plan de salud, porque las canastas de prestaciones en el FONASA no son las mismas canastas que están dando las ISAPRE muchas veces, sobre todo en las enfermedades más complejas. Eso es lo que yo les quería contar hoy. Abrimos el espacio para preguntas en lo que ustedes estimen necesario. Gracias. Así es. Muchas gracias, Patricio, por tu exposición. En realidad, bastante información, tanta información, tanto detalle que tal vez nosotros no conocíamos. Como tú dices, ahora daremos inicio a las preguntas, revisaremos las que enviaron o las que van a empezar a enviar ahora al chat, pero además les cuento que durante la semana también quisimos hacerme tomar el pulso de la calle, ¿ya? Lo que dicen nuestros ciudadanos. Y les vamos a mostrar una pequeña cápsula con unas reflexiones e inquietudes de nuestros ciudadanos. Y con esto comenzamos entonces el pequeño ciclo que queda de preguntas. Lo que más me preocupa a mí, porque yo tengo un hijo de 18 años, pero sí que él tenga acceso a lo que nosotros nunca hemos tenido. En mi caso, yo siempre he estado en FONASA porque no me alcanza para poder estar en una ISAPRE o tener una mejor calidad en el tema de la salud. O sea, las incertidumbres son enormes, porque en general al respecto se han tomado muy pocas decisiones en los últimos 10 años. Y hoy día hay una serie de sentencias que han hecho cumplir o que están haciendo cumplir a las ISAPRES, que claramente están poniendo en duda su funcionamiento. Y el problema es que no son solo las ISAPRES, sino que también a las clínicas. Entonces, si se produce realmente una quiebra de ISAPRES, probablemente van a caer clínicas y en ese sentido también se va a complejizar mucho el sistema de salud pública, ¿ya? Bueno, quería preguntarle al ex superintendente qué pasaría si las ISAPRES desaparecen y todos se van a FONASA. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema de salud? Muy bien. Ahí teníamos algunas de las preguntas, ¿cierto?, que nos contaban en la calle. Patricio, ¿te parece si comenzamos respondiendo la última pregunta que nos comentó María José Vázquez, que dice, ¿qué pasaría con el sistema de salud si las ISAPRES desaparecen y si todos emigran a FONASA? Mira, a ver, hay que decir que el gobierno en algún minuto planteó en su programa el término del sistema de ISAPRE, creando un seguro universal, ¿cierto?, único, y que las ISAPRES pasaran a una cobertura llamada segunda capa, segundo piso, a través de seguros complementarios. Mi tesis es que eso ya no ocurrió por ley, por lo menos. Es difícil que una reforma de ese tipo, si no es ingresada el primer año de gobierno, después se materialice. La experiencia nos dice que eso normalmente no ocurre. En segundo lugar, es probable que ocurra de facto, digamos, que es la segunda opción, es decir, que dada la situación de crisis que está en la ISAPRE hoy día, efectivamente pase algo así, pero conociendo la realidad de la ISAPRE, es probable que no pase eso en términos absolutos, sino que prácticamente quede un sistema privado bastante chiquitito, muy de la élite, digamos, ¿no? Personas con mayores ingresos queden en ISAPRES que hoy día no están complicadas, y puede quedar alguna otra más que se aproveche de las que caigan, digamos. Entonces, ese sistema privado pequeñito, digamos, va a funcionar con 2 o 3 prestadores de la élite, y ahí sí que vamos a tener una salud para rico y para pobre. Y el resto de las personas en el FONASA, a mí me preocupa la lista de espera que hay hoy. Es decir, el sistema de salud con la lista de espera que tenemos hoy, más la situación que podría pasar con muchos prestadores, más
la baja cobertura en la libre elección, sin duda que generaría un colapso del sistema, y eso lo hemos dicho mucho y eso sería innegable. Es decir, lo más probable es que tendríamos aún mayores problemas de atención, digamos, y de oportunidad de la atención al sistema público. Ese sería el peor escenario que puso. Perfecto, o sea, habría un colapso, que más o menos se habla mucho de eso y tú nos puedes asegurar entonces que no es como un mito, sino que sería en realidad algo que se puede dar. Sí, hoy día los números lo dan por cierto, digamos. O sea, estamos hablando de más de 2.300.000 consultas de especialidad, más de 350.000 cirugías pendientes, más de 70.000 garantías GES retrasadas, y en la modalidad libre elección, que es la que hablábamos, una baja cobertura tiene un déficit de 400.000 millones de pesos. Es decir, la única manera sería que haya un alza de impuestos muy potente, muy potente, que permita fortalecer el FONASA. El solo pasar las cotizaciones del privado al público no genera absolutamente ningún aporte superior, porque yo les decía que las cotizaciones son una parte muy bajita, digamos, de lo que representa el presupuesto total de salud. Perfecto. Patricio, acá en el chat, ahí más o menos ligando, ¿cierto?, con lo que estamos hablando, N. Alarcón pregunta si pasaría con FONASA lo mismo que pasó años atrás con Colmena. ¿Y atrás con Colmena en qué sentido? N. Alarcón. Cuéntanos entonces a qué te refieres, porque sabemos que hubo un tema con... Pero ahí está. Hola. Nancy. Lo que pasa es que yo tengo recuerdos, cuando yo era muy niña, mi mamá había un sistema único de salud que existía, que era Colmena, en donde antes de que llegaran las ISAPRES, o sea, los hospitales públicos se dividían en pensionados y públicos en general, y todos cotizaban un porcentaje que se descontaba para salud y todo, que era un 25%. Te estoy hablando miles de años hace muchos años, antes del 81, antes que llegaran las ISAPRES y FONASA. Y lamentablemente se eliminó el sistema Colmena porque no dio abasto, porque no, ni aunque pagaras, tenías la posibilidad de tener una buena atención. Efectivamente, el sistema de provisión mixta nace precisamente como una solución a eso. Las necesidades de salud van aumentando, y Chile entendió en algún minuto que la mejor forma de afrontar los desafíos sanitarios era precisamente en una modalidad de colaboración, digamos, entre el sistema público y privado. Eso con el tiempo fue mutando a un descontento también, digamos, de gente que está en el sector privado, por el excesivo aumento de los precios de los planes de salud, la discriminación y una serie de cosas, que precisamente fue cuando, esto fue el año 2010, hablemos del año 2010, desde ahí cuando parte los intentos de reforma y que no se pudo solucionar. Eso hasta el día de hoy se ha mantenido, digamos, y es lo que nos tiene una situación de colapso, pero efectivamente volver atrás y eliminar el área privada genera sin duda una situación complicada de colapso. Perfecto. Patricia, seguimos entonces y vamos al video, a lo que nos comentaba Manuel Rosas, que decía, hablaba sobre el impacto que no tendría esto solo en la ISAPRES, sino también en las clínicas y en los prestadores de salud. Dicen, si quiebran, por ejemplo, las ISAPRES, también quebrarían las clínicas. ¿Esto cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo les decía que un porcentaje importante del financiamiento de los prestadores privados proviene de las ISAPRES. Eso les da un flujo, digamos, de recursos que les permite funcionar. Al no estar las ISAPRES, las coloca en una situación a muchos prestadores muy compleja, y lo que tendría que ocurrir ahí es que el FONASA, de cierta forma, asuma el FONASA de cierta forma asuma el rol de financiador de esas prestaciones, acelerando los pagos, y tratando de mantener la estabilidad del sistema. Yo lo veo difícil por los flujos de recursos que maneja FONASA. Hoy día uno puede hablar de la ISAPRES, que está en este riesgo financiero, pero el sistema público de salud efectivamente tiene problemas de financiamiento estructural. Por eso existe la llamada deuda hospitalaria, por eso en agosto los hospitales públicos se les acaban los recursos. Es decir, vuelvo a lo mismo, un aumento potente de impuestos es la única solución para aumentar el presupuesto del sistema público y del seguro público, de tal forma de sostener la atención de la totalidad de la población. Otra cosa es que hay que mejorar la gestión sin duda, es decir, hoy día gran
cantidad de la plata que se pierde en los hospitales públicos precisamente por mala gestión y también por un exceso de ausentismo del personal sanitario. Si 40 días por funcionario es una locura pretender tener un sistema público con esa cantidad de días de ausentismo. O sea, eso hay que mejorar. Perfecto. Juan Bartisevich del chat nos pregunta, en el escenario actual, ¿las ISAPRES tienen ganancia? A ver, aquí hay que hacer la distinción, o sea, hoy día, si uno quiere ver la foto de hoy, sí efectivamente podríamos decir que las ISAPRES están en cero, digamos que registran una ganancia en promedio, ¿no? Muy baja, digamos, pero prácticamente están en cero. El problema es que esto era una estabilidad aparente, porque esto se debe fundamentalmente a que en noviembre del año pasado subieron mucho los precios GES, que yo les decía. Entonces, como subieron mucho, recuperaron la estabilidad que traían de pérdidas en los años anteriores y están estables. El problema es que era aparente porque hasta que se comenzó a aplicar el fallo GES, que va a ser ahora en diciembre, por lo tanto, a partir de enero ya van a estar en una situación deficitaria todas las ISAP, prácticamente. Perfecto. Patricio, mira, nos llegó una pregunta ahora que también nos había llegado al formulario cuando se inscribieron. Ahí nosotros les pusimos la pregunta, ¿cuáles dudas tienen? Y también hay varias personas que lo preguntaron. Y es, consulta, en marzo del 2024 volverán a subir los valores de la ISAPRES, de los planes. Quieren saber si va a haber una gran alza en los planes el próximo año. O sea, sí, es esperable que ocurra. A ver, la solución que le dieron al GES fue, fue adelantar el alza de planes, ¿ya? Es decir, pero las personas ahora en diciembre van a ver que sus planes de salud disminuyeron porque el precio GES se ajustó a la baja. Pero lo que se aprobó ayer por ley fue que este indicador del alza de precio base se adelante. Por lo tanto, esta baja en los precios de salud en marzo, perdón, ya las personas van a ver un nuevo incremento que hay que ver en qué porcentaje es, pero en promedio yo podría decir que les van a subir un 3, un 4% el precio base del plan, el precio base del plan. Ahora lo que negociaron con los parlamentarios fue que el alza se mantenga por 18 meses, es decir, que no vuelva a haber un alza del precio base antes de 18 meses, ¿ya? Eso es. Por lo tanto, ahora en marzo y en abril las ISAPRES comenzarían a recibir si es que se aprueba toda la ley, digamos, porque esto se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda, que subía el precio base y que se adelanta este ICSA, que es el indicador de costo de la salud, para aplicarlo antes. Todos los años se publica en marzo, ahora se publicaría ahora en enero, para que las ISAPRES comiencen a recibir los recursos en abril, efectivamente. Perfecto, entonces ahí estaba la respuesta a Rosemary que nos escribió en el chat. Y L. Castillo también nos pregunta que en caso de colapso del sistema, ¿qué pasaría con los pacientes que están con tratamientos en GES? Tú igual lo comentaste un poquito en tu presentación, pero igual de repente ahora profundizar un poquito más en aquello. Sí, yo diría que esa es una de las grandes preocupaciones que hay. Quienes están en tratamiento GES, quienes están con el CAE activado en ISAPRE, bueno, para esas dos situaciones, lo que hizo el gobierno en esta última propuesta de indicación fue decir que el FONASA sería a cargo de esas prestaciones. Esto es algo nuevo que generó mucha discusión porque una de las condiciones de este proyecto de ley que puso Hacienda fue que este proyecto de ley no implicaba gasto fiscal. ¿Ya? Pero ahora, en las indicaciones, el gobierno dijo que se iba a hacer cargo de esos tratamientos. Entonces ahora vino la pregunta del resto de decir, ya, ¿y eso cuánto cuesta? ¿De dónde va a salir la plata? Etcétera, etcétera. Porque piensen ustedes que si alguien está hoy día en ISAPRE por un tratamiento GES, se pasa al FONASA. El FONASA sería a cargo de ese tratamiento GES y sería a cargo de ese tratamiento GES con continuidad. ¿Y qué pasa con las personas que hoy día tienen tratamiento GES y los tienen retrasados? Entonces, ahí viene una serie de interrogantes que habría que aclarar de parte del gobierno de cómo va a ser eso. Porque hoy día, quien está en un tratamiento GES en ISAPRE no tiene continuidad cuando pasa a FONASA, sino que tiene que volver a hacer el tránsito del diagnóstico, la confirmación diagnóstica, y eso puede agravar su salud, o le retrasa, o tiene que asumir de su bolsillo los medicamentos, etc. Es un problema eso.
Por lo tanto, yo lo digo hoy día, sinceramente, los que están en GES y están en ISAPRE, tratar de mantenerse lo más posible hasta que esta iniciativa esté efectivamente aprobada y que se entienda cómo se va a aplicar, no que va a ser una cosa, porque también suena como bastante raro que sacan cargo a la gente de ISAPRE sin tener resuelto lo de la gente del propio FONASA. Por otra parte, hay un punto no tratado en los proyectos de ley que me imagino que después se le va a preguntar también al gobierno, qué va a pasar con las personas que judicializaron los tratamientos. Porque piensen ustedes que hay personas que judicializaron tratamientos con ISAPRE, que después, si no se dice en una ley, no va a haber continuidad y esas personas van a tener que demandar al FONASA ahora, porque la sentencia era contra la ISAPRE, no contra el FONASA. Entonces ahí también podemos tener problemas bastante complicados. Perfecto. Bueno, Patricio, como para ir terminando, entonces, en realidad te vamos a pedir una última respuesta, en realidad como reflexión, porque muchas personas también nos han preguntado cuáles son las proyecciones a futuro del servicio público de salud. Félix, en el video también nos comentaba, yo tengo un hijo de 18 años, me gustaría que él el día de mañana tenga más acceso a la salud que el que he tenido yo en mi vida. Y entonces, para cerrar, ¿cierto?, con esta pregunta, Patricio, por favor, coméntanos en torno a esto, ¿cuál es tu reflexión? Sí, a mí me gustaría dar mejores noticias, digamos. Pero el panorama a la luz de los números, de la actividad sanitaria, de lo que se espera, del envejecimiento. O sea, nosotros hace rato traíamos problemas de envejecimiento de la población, de la carga de enfermedades con que las personas estaban llegando a una edad adulta, del incremento de costos de la salud, del gasto de bolsillo. El chileno es muy alto el gasto de bolsillo. Pero estamos pagando las consecuencias de no haber hecho reformas a tiempo y tengo miedo de que lleguemos tarde y mal a muchas de estas cosas. Me parece que si esta semana, que de verdad imploro que logren llegar a algún acuerdo político importante que ojalá le permita fortalecer al FONASA, reformar el sistema mixto de ISAPRE, porque hay que entender que esto ya no puede ser ideológico, no puede ser de nada, esto es salud de las personas. Entonces, por favor, así como pasa en pensiones, como pasa en los acuerdos tributarios, ojalá se sienten y entiendan la importancia de esto, porque si no, la verdad que la realidad que nosotros vivimos desde hace, yo diría, 10 años a la fecha, va a ser peor. Es decir, nosotros tuvimos el privilegio de tener un sistema que dentro de todo lo malo que veíamos, lo caro, discriminatorio, etcétera, logra funcionar con buenos indicadores sanitarios, pero el problema es que si ahora generamos una situación de colapso, probablemente el sistema, miren, en el mundo en general, todo se termina estabilizando. Es decir, pero para esa estabilización nos podemos demorar 20 años, 20 o 30 años. Y eso le va a costar a mucha gente el tema de salud. Por eso lo que esperemos ahora es, ojalá lleguemos a un acuerdo donde se puedan hacer las reformas, donde no solo sea subirle el precio a las personas, donde las personas también sientan que estos fallos algo les sirvieron en su bolsillo, pero por otro lado se aprueben cosas que permiten dar estabilidad. El terminar con el sistema ISAPRE hoy día no es la solución, sino que hay que tratar de darle viabilidad y también tratar de incentivar a nuevos actores privados que crean en la salud. Hoy día ningún actor privado, extranjero o chileno, quiere invertir en salud. Y si es que no se invierte en salud, no hay innovación. Y si es que no hay innovación, claramente el sistema público también va quedando atrás en todo esto. Así que, más que todo, la voz de esperanza que ojalá se lleguen a estos acuerdos políticos prontamente. Gracias, Patricio, que así sea, que se lleguen a acuerdos. Muchas gracias, Patricio, por estar hoy día con nosotros, por tu exposición, por la aclaración de todas nuestras inquietudes. Esta ha sido una instancia como muy aprovechosa en una temática que sabemos que tiene impacto en nuestras vidas y de todas las personas que queremos. Está en la palestra, como dije anteriormente, y nos incumbe, impacta significativamente a todos y a todas. Así que esperemos que se lleguen a las soluciones. Sabemos que esto está al día a día. Tú me habías comentado, Patricia, que todos los días están pasando cosas en torno a esto, así que tal vez más adelante nuevamente nos volvamos a encontrar para actualizarnos acerca de lo que está pasando en el sistema de salud en Chile. Muchas gracias, Patricio. Antes de pasar al sorteo, porque les comentamos que íbamos a entregar 2 gift cards a las personas que estuvieran presentes, les comento que le estamos enviando en este minuto al chat un link con una encuesta, porque para nosotros es muy importante la opinión de ustedes.
Así que les pido ahí en el chat, van a tener el link de la encuesta para que le dejen abiertas y nos den cierta su opinión. Ahora vamos entonces a entregar las 2 gift cards que tenemos para entregar y tenemos a los 2 ganadores. Son 2 gift cards de 30.000 pesos. La primera ganadora es Sandra Arteaga de Senadis, de la empresa Senadis, y el segundo ganador es Alberto Altamirano de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones de Cruz del Sur. Muchas felicitaciones a ambos ganadores, tenemos sus datos, así que les vamos a hacer llegar la gift card. Y nada más que decir que muchas gracias a todos por su presencia, por participar activamente de este webinar. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición. Y nos vemos en otra oportunidad con una temática de tanto interés para el bienestar de todas las personas. Muy buenas tardes.